Existen 300.000 millones de metros cúbicos de energía verde. O sea, están escondidos a menos de 20 kilómetros de las tuberías de gas actuales de las principales ciudades. Es una cantidad absurda, la verdad. Y lo más fascinante para mí es que esta reserva monumental no está en, no sé, campos de paneles solares gigantes, ni en esas turbinas eólicas flotando en el océano. No, para nada. Están literalmente en la basura, en los desechos agrícolas, en los ganaderos, los urbanos. En lo que tiramos todos los días, básicamente. Exacto, porque normalmente cuando se discute esto de la transición hacia la energía limpia y dejar los combustibles fósiles, la imagen mental que tenemos es abrumadora. Sí, claro, suena a un proyecto imposible. Implica levantar calles enteras, reemplazar kilómetros y kilómetros de tuberías subterráneas y obligar a poblaciones enteras a desechar sus estufas y calentadores de toda la vida. Sí, para instalar equipos eléctricos que además requieren una red que apenas estamos construyendo. Es una pesadilla de planificación urbana y, de costos desorbitados, pero la solución podría ser completamente invisible para la vida diaria de cualquier persona. Totalmente. Y esa es la inmensa promesa del biometano. Ajá. A diferencia de otras alternativas muy comentadas como, digamos, el hidrógeno verde, que ese sí exige adaptaciones súper complejas y materiales especiales porque debilita el acero de las tuberías. Sí, es súper corrosivo o algo así, ¿no? Exacto, debilita la red actual, pero el biometano es, a nivel molecular, idéntico al gas natural convencional, o sea, es metano. ¡Wow! La única diferencia radica en su origen. En lugar de extraerlo perforando yacimientos fósiles que llevan, millones de años atrapados bajo tierra, lo capturamos directamente de la descomposición de materia orgánica. O sea, ¿hoy mismo se puede usar? Sí, se puede inyectar en la misma red, encender a la misma estufa y va a calentar el mismo horno, sin cambiar absolutamente nada de la infraestructura que ya tenemos. Pues para quienes nos escuchan, precisamente de eso trata nuestra inmersión en los datos de hoy. Tenemos sobre la mesa un estudio científico monumental. Sí, es inmenso. Es una revisión exhaustiva de 72 artículos de investigación a nivel global y analiza, cómo descarbonizar la red de gas natural. Que es el gran reto de esta década. Y el enfoque de este análisis a fondo da un giro inesperado, porque no se centra en la ingeniería de los reactores para crear el gas, sino en algo mucho más crudo y fundamental. Que es la inmensa complejidad de encontrar los ingredientes. Exactamente. La misión de hoy es explorar cómo se están utilizando los sistemas de información geográfica o herramientas SIG para mapear el futuro de la energía verde. ¿Y cómo resolver el rompecabezas logístico? Sí, vamos a desglosar por qué mezclar diferentes tipos de basura es el secreto absoluto para que esto sea un negocio viable. También los 4 métodos espaciales que usan los científicos para encontrar estos recursos. Y finalmente, el enorme punto ciego, casi irónico, diría yo, que la industria está ignorando en este momento. Sí, porque el desafío del biometano rara vez ocurre dentro del biodigestor en sí. Ah, no. No, esta tecnología es bastante madura. El verdadero cuello de botella es un rompecabezas logístico que se tiene que resolver a escala continental. Claro, el transporte y todo eso. Exacto. Implica saber con precisión matemática dónde encontrar la materia orgánica correcta. Calcular cómo recolectarla sin que los camiones quemen más combustible fósil del que la planta va a generar. Sería un poco contraproducente, ¿no? Completamente. Y determinar el punto exacto para combinarla. Si ese problema espacial en el mapa no se resuelve, pues la eficiencia del reactor da igual. Muy bien, vamos a desempacar esto desde la base. Históricamente, la primera imagen que viene a la mente al hablar de biogás es una enorme granja ganadera, ¿cierto? Sí, es el cliché clásico. O cerdos generando cantidades industriales de estiércol todos los días. Y las regulaciones obligan a tratar esos residuos. Sí, uno pensaría que es dinero fácil. Exacto. Convertir un problema de contaminación en energía suena a la fórmula mágica para un inversor. Pero los datos de estos 72 estudios muestran un panorama bastante distinto. Sí. La realidad química del estiércol es el primer gran obstáculo. Es lo que frustra muchísimos proyectos que se veían perfectos en el papel. ¿Por qué? ¿Qué tiene el estiércol? El contenido de materia seca en esos desechos es sorprendentemente bajo. Para ponerlo en perspectiva, los desechos líquidos de cerdo
los famosos purines. Ajá. Tienen apenas entre un 3% y un 5% de materia seca. ¿Solo un 3 a 5%? Sí, nada más. Y en el caso del ganado vacuno, bueno, sube un poco. Oscila entre un 6 y un 9%. O sea que el resto es... Agua. Todo el porcentaje restante es, simple y llanamente, agua. ¡Wow! En términos de generación energética, esto significa que el rendimiento es sumamente deficiente. Apenas se logran obtener entre 10 y 20 metros cúbicos de metano por cada metro cúbico de desecho. O sea que, para alguien que busque invertir, eso suena a un desastre financiero total. Básicamente. Porque estarías financiando una flota de camiones gigantes, quemando diésel carísimo y desgastando neumáticos, literalmente solo para transportar agua sucia de un municipio a otro. Totalmente. Ese es el motivo por el cual la monodigestión, que es esta práctica de alimentar un biodigestor con un único tipo de residuo, como solo estiércol, resulta económicamente insostenible. En casi todos los escenarios, me imagino. Sí, en la inmensa mayoría, los costos logísticos de mover una materia prima tan pesada y con tan bajo potencial energético, pues devoran cualquier margen de ganancia. Claro. La conclusión unánime de estas investigaciones es que la viabilidad depende enteramente de la codigestión. A ver, es como intentar hacer una fogata en el bosque usando únicamente hojas húmedas. Me gusta esa analogía. O sea, sí, hay material combustible, pero va a soltar una cantidad insoportable de humo y va a requerir un esfuerzo tremendo para mantener la llama viva, ¿no? Y al final casi ni te va a dar calor. Exacto, apenas genera calor. Entonces, la codigestión sería el equivalente a tomar esas hojas mojadas y añadirles, no sé, ramas muy secas, troncos densos y tal vez un chorrito de líquido inflamable. Claro, cambias la receta. De repente, la reacción cambia y obtienes un fuego súper intenso y duradero. En el mundo de la biomasa, asumo que esos troncos secos serían otro tipo de residuos más potentes. Sí, lo fascinante aquí es que la literatura técnica los denomina literalmente potenciadores de metano. ¡Ah, qué buen nombre! Sí, suena muy bien. Se trata de residuos de cultivos que son altísimos en celulosa, o subproductos de la agroindustria. ¿Cómo? ¿Qué tipo de subproductos? Pues imagínate los restos de una fábrica de jugos, por ejemplo. Tienen altísimos niveles de azúcares y lípidos. Y mira, los datos sobre esto son contundentes en el estudio. A ver. La revisión cita un análisis a escala nacional en Chile. Un estudio masivo con datos de más de 500 granjas y más de 173,000 cabezas de ganado. ¡Wow! Es un montón de información. Sí, y el modelo demostró que al aplicar esta codigestión, o sea, al mezclar el estiércol con residuos agrícolas específicos, el potencial económico del sistema experimentó un aumento del 46%. Casi la mitad más. Sí, y manteniendo costos representativos muy similares a los de la monodigestión. O sea, transformas una instalación que perdía dinero en un activo altamente rentable. Pero claro, volviendo a la analogía de la fogata, las hojas mojadas están en tu patio, pero el líquido inflamable está en la tienda de la esquina. Exactamente, ese es el problema. En el mundo real, los campos donde cultivas trigo o maíz no siempre están pegados a estas megagranjas lecheras. Esto plantea una barrera logística inmensa. Sí, un reto geográfico gigante. ¿Cómo calculamos las distancias entre estas fuentes que están súper dispersas para saber si recolectar ambas y llevarlas a un punto central siquiera vale la pena? Me imagino que los ingenieros no abren una aplicación del celular para resolver un rompecabezas de cientos de miles de kilómetros cuadrados. No, ni loco. Utilizan sistemas de información geográfica, los SIG, que son mucho más robustos. Y aquí es donde el estudio clasifica los 4 enfoques espaciales principales que la ciencia usa ahora mismo. A ver, cuéntame de esos 4. El primer nivel, que es el más básico de todos, es el método basado en la división administrativa. Ok. Consiste en calcular los volúmenes de biomasa disponibles utilizando las fronteras políticas, ya sea por estado, por provincia o por municipio, usando censos agrícolas del gobierno. Suena como si usaras una aplicación de mapas para preguntar una estadística súper general. Algo como, muéstrame cuántos restaurantes hay en toda la ciudad. Tal cual, te va a devolver un número crudo. Te dice 500 y ya. La ventaja, me imagino, es que no requiere un poder de computadora masivo. Tomas el censo ganadero, multiplicas las vacas por una tasa de generación de estiércol y sacas uno de esos mapas coloreados por regiones. Sí, los mapas de coropletas. La recopilación de datos es muy ágil, ciertamente. Ajá.
Pero si yo fuera bueno, para la planificación logística de una planta real de codigestión, es una herramienta casi inútil. ¿Por qué inútil? Porque el mapa administrativo te puede indicar que dentro de una provincia hay, no sé, 500,000 toneladas de rastrojo de maíz, pero no te da ninguna pista de en qué extremo de la provincia están. Claro, la provincia puede ser gigante. Si tu objetivo es trazar rutas de camiones para gastar menos diésel, este método falla horriblemente porque la distribución real es invisible. Entonces, si yo fuera un inversor buscando poner una planta, el método administrativo me parece inútil para saber por qué carretera mandar mis camiones, ¿verdad? Completamente inútil para eso. Y por eso los planificadores recurren al segundo enfoque, el método basado en la ubicación. Ok, entonces, si trasladamos esto otra vez a la aplicación de mapas de mi teléfono, este segundo enfoque sería pedir el PIN exacto, ¿no? Con las coordenadas GPS de cada restaurante. Exactamente. Pues problema resuelto, ¿verdad? Si tenemos la latitud y longitud precisa de cada granja o fábrica, el cálculo de las rutas de los camiones debería ser ya perfecto. ¿Lo sería? Lo sería si toda la biomasa del mundo proviniera de instalaciones puntuales. Ah, ya. Este método es el estándar de oro para rastrear fuentes puntuales, mataderos, plantas de tratamiento de agua, fábricas de comida. Da una precisión milimétrica. Y así calculas el costo del diésel al centavo. Sí, pero la realidad agrícola es muy diferente. Piensa en un cultivo comercial de trigo que abarca 5,000 hectáreas. Ah, claro. No le puedes poner un solo pin de GPS a una extensión de tierra tan inmensa. Imposible. El rastrojo no está en un solo punto, está esparcido por kilómetros y kilómetros. El camión tendría que ir parando y recogiendo por docenas de caminos de tierra dentro de la misma granja. Por eso el método basado en la ubicación colapsa cuando se enfrenta a estas fuentes dispersas. Y para la codigestión necesitamos mapear ambas cosas, las granjas puntuales y los inmensos campos. Entonces, ¿cuál es el tercer método? Nos lleva al método basado en cuadrículas, quizás el más crítico en la investigación moderna. Consiste en superponer una malla virtual de celdas sobre todo el país para cuantificar qué hay dentro de cada cuadrito. O sea, si superponemos una cuadrícula gigante sobre el mapa entero, me imagino que la resolución, o sea, el tamaño de esos cuadritos, lo cambia absolutamente todo. ¿Sí? Define el éxito o el fracaso del modelo. Porque podría ser tentador hacer cuadrículas enormes, digamos de 20 por 20 kilómetros, solo para que la computadora termine rápido, ¿no? Para tener la visión general. Y ese es uno de los debates técnicos más fascinantes que encontramos en la revisión. El método de cuadrícula es súper potente porque evalúa múltiples fuentes a la vez. Ajá. Pero si la resolución es demasiado gruesa, si las celdas son muy grandes, las matemáticas empiezan a inventar ficciones. Ficciones. ¿Cómo así? Un modelo con celdas muy grandes tiende a calcular las distancias como líneas rectas, y en el mundo real, los camiones no vuelan. Claro. Ajaja. Tienen que sortear montañas, ríos y seguir carreteras que serpentean. Una baja resolución subestima radicalmente el tiempo y la distancia real de viaje. Te arruina las proyecciones financieras por completo. Totalmente. Lo cual nos deja con el cuarto y último enfoque espacial que menciona el estudio, el método basado en conglomerados. Sí, el último de la lista. Volviendo por última vez a la analogía visual del celular. Esto sería pedirle a la aplicación que ignore los pines, ignore las cuadrículas y te genere un mapa de calor. Uno que, no sé, brille en color rojo intenso donde exista la mayor densidad combinada de estiércol y rastrojos agrícolas. Exacto. Emplea herramientas de densidad estadística para localizar estos puntos calientes o hotspots. Me parece súper útil para empezar, ¿no? Es una herramienta visual excepcional para las etapas iniciales. Ayuda a un gobierno o a un inversor a descartar rápidamente la mitad del país y enfocarse donde la materia prima abunda. Pero me imagino que tiene un límite. Sí, el inconveniente es que al suavizar los datos para hacer esa mancha de calor, pierdes toda la granularidad matemática. No puedes firmar un contrato de transporte millonario basándote en una mancha roja en un mapa. Definitivamente no. Entonces, al ver estos 4 métodos, queda clarísimo que apostar cientos de millones de dólares usando solo uno sería, pues, temerario. Sí, un suicidio financiero. Me imagino que el estado del arte de la ciencia SIG implica no elegir solo uno, sino fusionarlos todos en un modelo súper dinámico. Si conectamos esto con el panorama general, la vanguardia opera exactamente así. Los proyectos más sofisticados usan una metodología escalonada. O sea, van paso a paso.
Sí, comienzan con un análisis de conglomerados a nivel nacional para hallar 3 o 4 zonas fuertes. Una vez ahí, aplican una cuadrícula de altísima resolución, digamos celdas de 1 kilómetro, para estimar los cultivos. Ajá. Y finalmente, integran a eso mismo el método de ubicaciones para fijar las granjas y fábricas exactas. Esa sincronización es lo que permite calcular rutas y balances reales. ¡Wow! Podría parecer que, con esta cartografía tan avanzada, el rompecabezas ya está resuelto. Localizamos el punto donde todo se cruza, trazamos un círculo y decimos, bueno, construyen la planta procesadora aquí. Ojalá fuera tan fácil. Pero encontrar los ingredientes es solo la mitad del problema. Mapear donde hay biomasa no sirve de nada si no mapeas con el mismo rigor dónde está terminantemente prohibido construir. Sí, el proceso de selección del sitio físico, lo que en inglés se llama siting. Esto introduce una capa totalmente nueva de restricciones del mundo real. Claro, no puedes construir donde se te antoje. Exacto. Las herramientas SIG deben programarse para excluir vastas zonas de territorio. Cosas como áreas protegidas, reservas naturales y sobre todo cualquier proximidad a cuerpos de agua, ríos, lagos, acuíferos. Fíjate que esto último me llama mucho la atención. Tratándose de energía verde, uno pensaría que una planta de biogás es limpia y ecológica. ¿Por qué le tienen este terror absoluto a estar cerca del agua? Es una excelente pregunta. ¿Es, no sé, por el riesgo de derrames de la basura antes de que la procesen? El peligro principal en realidad viene de lo que queda después del proceso. Ah, del residuo. Sí, la digestión anaeróbica te da biometano, que es lo que queremos, pero también genera un subproducto líquido y sólido, masivo llamado digestato. Digestato. Sí, es extremadamente rico en nutrientes. Es fabuloso como fertilizante si lo manejas bien, pero si la planta está cerca de un río y hay una inundación o un derrame, Uy, me imagino que es un desastre. es un desastre ecológico masivo por eutrofización. Esos nutrientes en exceso matan toda la vida acuática porque agotan el oxígeno del agua de golpe. ¡Qué locura! O sea, tienes que estar a kilómetros de cualquier río. ¿Sí? Y además del riesgo ambiental, tiene severas restricciones sociales. O sea, hablamos de instalaciones industriales recibiendo un desfile incesante de camiones pesados cargados de estiércol y basura. El olor debe ser insoportable. Imagínate, por eso el modelo espacial debe trazar zonas de amortiguamiento alrededor de zonas urbanas o escuelas, para evitar ruido, olores y el impacto visual. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque al repasar todo esto en la literatura, vemos que la tecnología es capaz de cruzar datos de satélite, medir caminos de tierra, esquivar ríos y zonas urbanas con una precisión absurda. Sí, es casi magia técnica. En un nivel de detalle que roza la ciencia ficción. Y sin embargo, la revisión de estos 72 artículos saca a la luz una carencia colosal. Un punto ciego que resulta casi paradójico con tanta inversión tecnológica. Es sin duda el hallazgo más crítico de todo el estudio. A pesar de tanta sofisticación geomática para calcular rutas y volúmenes, la inmensa mayoría de los modelos actuales están ignorando por completo la química biológica de esto. La receta química, digamos. Exactamente. Están omitiendo el mapeo espacial de la relación carbono-nitrógeno, lo que en la industria se conoce como la proporción CN. A ver, vamos a analizar la mecánica detrás de esto, porque entender esta proporción es la clave que sostiene o derrumba todo el proyecto. ¿Qué ocurre exactamente dentro de esos reactores a nivel celular? Pues mira, el biodigestor no es una máquina mágica de metal, es un ecosistema vivo. Dentro de ese tanque oscuro tienes a millones de bacterias metanogénicas. Ajá. Están devorando la materia orgánica para excretar el metano. Y para que estas bacterias operen al máximo y se reproduzcan, exigen una dieta bioquímicamente perfecta. Como cualquier ser vivo, necesitan un balance. Tal cual. Usan el carbono principalmente como su fuente de energía, su combustible, y usan el nitrógeno para construir la estructura de sus células, como proteínas y todo eso. Ok, energía y estructura. Exacto. Décadas de microbiología nos dicen que el rendimiento óptimo exige una mezcla con una proporción muy estricta, típicamente entre 20 y 30 partes de carbono por cada parte de nitrógeno. 20 o 31. Sí. ¿Y cómo se traduce este detalle microscópico en, digamos, un fracaso a escala industrial? Supongamos que un equipo de inversión construye una planta basándose solo en los mapas de volumen. Un error muy común. Encuentran una zona que brilla en rojo en el mapa porque está llena de granjas de cerdos y aves.
Hay millones de toneladas a solo 10 kilómetros. Construyen la superplanta, empiezan a llenarla de desechos y ¿qué pasa? Pues, en ese escenario, que créeme es un riesgo muy real, esa planta estaría recibiendo una sobredosis masiva de nitrógeno. ¿Por qué de nitrógeno? Porque el estiércol de cerdo y de ave es altísimo en este elemento. Cuando la proporción de nitrógeno se dispara por encima del carbono disponible, dentro del reactor se empieza a acumular amoníaco. ¡Uy, amoníaco! Eso no suena bien para las bacterias. Es letal. El amoníaco libre es altamente tóxico para ellas. Se intoxican, la actividad celular se detiene y la colonia entera se muere. Adiós, biometano. Adiós a tu inversión. Y por el contrario, si pones la planta en una zona puramente agrícola, procesando solo rastrojo de maíz, el exceso de carbono haría que el entorno se volviera demasiado ácido, suprimiendo también el gas. O sea, es como diseñar el sistema de navegación más avanzado del mundo para encontrar todos los ingredientes de un pastel en diferentes supermercados. Pero nadie se acordó de revisar la receta del pastel. Es una analogía perfecta. Los mapas indican cuánta biomasa hay y a qué distancia, pero no te advierten si, al mezclar eso, las bacterias van a sobrevivir. Podrías invertir $100 millones en algo que va a producir una fracción mínima del gas que esperabas. Y el costo de ese error trasciende a la empresa privada que pierde dinero. Claro, afecta a todos. Si esta primera gran ola de infraestructura fracasa por no integrar la química en la geografía, la confianza en el biometano va a colapsar y perderíamos nuestra mejor herramienta para descarbonizar la red sin cambiar cada tubería del planeta. Mapear la proporción CN es básicamente una exigencia de supervivencia. Así es, no es un lujo académico. El panorama que pinta esta revisión demuestra que abandonar los combustibles fósiles es un reto donde convergen la logística pesada, los mapas superavanzados y la bioquímica celular. Todo tiene que encajar. Paso financiero por la cantidad de agua que tiene. Hay que usar codigestión. Sí, mezclando desechos de alta energía con los de alto volumen. Y para lograr esa logística sin quebrar pagando diésel, necesitamos cruzar todos estos métodos cartográficos, las cuadrículas para los campos y las ubicaciones para las fábricas. Así es. Y sobre todo, que esos mapas no sirvan de nada si no calculan la dieta de carbono y nitrógeno de las bacterias. Y fíjate que al observar cómo interactúan todas estas variables, surge un planteamiento súper profundo. A ver. Especialmente por la variabilidad estacional. Porque piénsalo, el rastrojo de trigo no está disponible en la misma época del año que los desechos de la cosecha de frutas. Ah, claro, la agricultura tiene temporadas. Exacto. Todo el enfoque actual parece basarse en mapas estáticos, fotos fijas del territorio. Pero la biología es cíclica. Yo creo que el futuro no depende de encontrar un punto perfecto fijo, sino de desarrollar algoritmos dinámicos, en tiempo real. ¿Te refieres a un sistema inteligente, no sé, como las aplicaciones de tráfico que usamos todos los días, pero para mover la basura hora tras hora? Precisamente. Imagínate una red a escala nacional que cada mañana asigne rutas diferentes a los camiones basándose en la química de ese día. ¡Wow! Un sistema que te diga, mira, hoy los campos del norte se acaban de cosechar y tienen el exceso de carbono exacto para estabilizar el pico de nitrógeno de las granjas del sur. O sea, un mapa vivo. Sí, un organismo digital que respira con los ciclos de la Tierra, orquestando la digestión perfecta a nivel continental todos los benditos días del año. Es una visión fascinante. Pensar que el caos aparente de nuestra basura puede ser transformado por algoritmos en la energía constante que mueve a toda una sociedad. Es el verdadero futuro de la energía. Pues, para la audiencia, la próxima vez que observen un campo agrícola recién cosechado o un camión recolector en la carretera, los invitamos a no ver solo desperdicios. Ahí, a simple vista, está ocurriendo un rompecabezas logístico y químico, que si se mapea bien, va a iluminar nuestro futuro. Agradecemos su tiempo en esta inmersión en los datos. Hasta nuestra próxima exploración a fondo.